Hola, en este video hablaremos sobre el caudillismo, un fenómeno político y social que ha sido común en la historia de muchos países, especialmente en América Latina y algunas partes de Europa. El caudillismo se refiere al liderazgo carismático de un hombre fuerte, o caudillo, que busca el poder y la autoridad por encima de las instituciones y las leyes. El caudillismo surgió en América Latina a partir de la lucha por la independencia contra el dominio español. En muchos casos, los líderes militares que encabezaban las fuerzas de liberación se convirtieron en caudillos después de la independencia, utilizando su poder y popularidad para consolidar su dominio en regiones enteras del país. Estos caudillos se convirtieron en figuras clave en la política nacional, muchas veces obteniendo el poder mediante el uso de la violencia y el control de las fuerzas militares. Ellos establecieron regímenes autoritarios donde la ley y la justicia eran secundarias a sus intereses personales y a los de sus seguidores. El caudillismo también se caracterizó por el clientelismo, en el cual los caudillos recompensaban a sus seguidores con cargos políticos, tierras y otros beneficios a cambio de su lealtad. De esta manera, los caudillos crearon una red de lealtades personales que les permitió mantenerse en el poder durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, el caudillismo también tuvo efectos negativos en la economía y el desarrollo político en los países. La falta de instituciones democráticas y la ausencia del Estado de Derecho contribuyeron al empoderamiento de la mayoría de la población y al aumento de la desigualdad social. En resumen, el caudillismo ha sido un fenómeno político y social muy común en la historia de muchos países, especialmente en América Latina. Aunque muchos caudillos han sido admirados por su liderazgo carismático y su capacidad para unir a la gente, en general el caudillismo ha sido perjudicial para el desarrollo de las instituciones democráticas y para el bienestar de la población. Es importante recordar los errores del pasado para poder avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro noticiero. El día de hoy, 18 de julio de 1928, hablaremos sobre un tema que resuena en todo México desde el día de ayer, 17 de julio, en el que el caudillo Álvaro Obregón fue asesinado. Pero primero haremos un recordatorio de todas las cosas que sucedieron antes de que Obregón se postulara de nuevo como presidente en las recientes elecciones y que debido a ello le ha costado la vida. Hemos estado viviendo en la era del caudillismo donde la sociedad ha dejado de tener confianza en las instituciones. Recordemos desde dónde inició todo esto. Hablemos de Venustiano Carranza, cuando Madero se organizó para levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. Carranza condenó los actos en contra del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Y además se negó a reconocer a Victoriano Huerta como presidente, porque para él Huerta era como plan de Guadalupe. Carranza logró organizar el ejército constitucionalista y nombró a Álvaro Obregón jefe del ejército de... Además, se crearon dos bandos revolucionarios. El bando constitucionalista, que fue encabezado por Carranza, que tenía el objetivo de mandar al país con una nueva constitución, y el bando convencionista, al que se le unieron las fuerzas de Zapata, de Villa y otras más, para las reformas sociales, que tenían el objetivo de buscar el reparto de tierras y los derechos a los trabajadores. Obregón al principio seguía siendo aliado de Carranza en el bando constitucionalista. Cuando Carranza era presidente y comenzaron las rivalidades entre el bando constitucionalista y el convencionalista, Obregón se mantuvo del lado de Carranza y se convirtió en una pieza militar importantísima en la lucha contra los villistas y los zapatistas, que a partir de entonces fueron considerados ejércitos rebeldes. En una de estas batallas contra el ejército de Pancho Villa fue donde Obregón perdió su brazo. Sin embargo, Obregón, como otros, seguía dispuesto a luchar y deseaba la silla presidencial. El anhelo de Obregón por ser presidente fue uno de los motivos por los que se separó de Carranza. Para el año de 1920, cuando Carranza ya estaba por terminar su periodo presidencial, Obregón esperaba tener el apoyo para ser presidente, pero para Carranza y sus ideales era necesario que la presidencia quedara en manos de civiles y no de militares. Entonces Obregón se lanzó como candidato opositor. Justo en ese momento se lanzó el plan de Agua Prieta que desconocía Carranza. El plan convocaba a un nuevo presidente de la República. Ante esa amenaza, Carranza se vio obligado a salir de la capital rumbo a Veracruz, pero en el camino murió emboscado. Tal como decía el plan, se convocaron a nuevas elecciones y Obregón resultó electo para presidente. Durante su mandato, Obregón implementó una serie de reformas sociales y económicas que mejoraron la situación del país, como la implementación de políticas progresistas, como la reforma agraria, la educación gratuita. También llevó a cabo una serie de proyectos de infraestructura y modernización, como la construcción de carreteras y ferrocarriles.
Su gobierno fue considerado por muchos como un periodo de estabilidad y progreso en México, aunque hubo críticas hacia su gobierno, especialmente en cuanto a la represión de algunos movimientos sociales y políticos. Se convirtió en el presidente de México. Durante su gobierno, Calles continuó algunas de las políticas de Obregón, pero también implementó sus propias. De sus medidas más polémicas fue la promulgación de la ley de cultos, que restringía las actividades de las iglesias en el país. La presidencia de Calles también estuvo marcada en una serie de conflictos políticos y Posterior al mandato de Obregón, Plutarco Elías Calles fue elegido presidente en las elecciones de 1924. Una vez que se tomó el poder, Obregón volvió a la vida civil en Sonora. Sin embargo, continuó ejerciendo influencia militar y política en México, pero cuando luego se reforma la Constitución que prohibía su reelección, vuelve a postularse para el cargo. Obregón no tuvo problemas para ganar la elección formal y fue declarado presidente electo. El culpable resulta ser un fanático católico que acusaba a Obregón de estar detrás del conflicto religioso y que continuaría la política anticlerical de Calles. A pesar de que se le pidiera su cooperación para hablar, se negaba a confesar quién lo había enviado a matar al presidente electo. Y antes de revelarlo, pidió ver a una persona, la madre Conchita, una monja, y hasta ahora se cree que ella fue la autora intelectual. En resumen, el caudillismo ha sido un elemento clave en la historia de México y ha tenido consecuencias tanto positivas como negativas en el país. Esperamos que este reportaje les haya sido informativo y ahora les presentamos nuestros anuncios comerciales. ¡Es un chicle a toda bomba! Sí, las motitas de sabor de Adams se crecen al mascarlas y son sabrosamente explosivas. Masca motitas de sabor y darás bombazos a todo dar. Motitas de sabor, un producto Adams. Besa dulcemente su aliento. Sí, Sears besa dulcemente, porque endulza su boca y refresca su aliento. Volviéndolo dulcemente agradable, porque está activado con Rexin, eficaz refrescante del aliento. Hay dos razones en cada pastilla de Sears para que usted las tome. Y es que cada pastilla es un sabroso dulce y un eficaz refrescante del aliento. Sears. Compre Sears. Ya llega la alegría del sabor dentro de cada paquete de goma de mascar Chiclets tipo americano. Sí, el mundialmente famoso Chiclets en su tipo americano, sabrosamente vivo para usted. Brillante brotar de sabores en Chiclets tipo americano. Pida menta en su paquete amarillo, hierbabuena en su paquete verde y tutti frutti en su paquete rosa. ¡Rico! Y luego más rico. ¡Y todavía más rico! La sabrosura de Chiclets tipo americano lo ha hecho el preferido de todos y reconocido en todo el mundo. Brotan los brillantes sabores de Chiclets tipo americano. El famoso Chiclets tipo americano, hecho únicamente por Adams. Ahí va el chocolate. Chocolate sabroso, a lo grande. Para hacer los chicos. Chocolates vestidos de colores con un dulce que es algo grande y gusta a chicos y grandes. Chicos, un chocolate y un dulce al mismo tiempo. Chicos, otra especialidad de Adams. por seguir con nosotros. Hasta la próxima. Les recordamos que seguiremos informando sobre los temas más relevantes de México y el mundo. Hasta la próxima. No dudes de mí, no llores, mecha, vamos por ahí.
mecha, mecha.